Gracias por estar con nosotros. Desde Reynosa, Tamaulipas, México, le estamos saludando. La oportunidad magnífica para darle a conocer a detalle información de nuestros patrocinadores. Marcos Heredia, perito evaluador con más de 30 años de experiencia. ¿Desea usted comprar o vender? Acuda a su experto en evaluación. Marcos Heredia tiene más de 30 años de experiencia en el ramo inmobiliario. Marcos Heredia, perito evaluador, le dará el mejor precio para su inmueble, de eso no tenga usted la menor duda. Marcos Heredia tiene maestría en evaluación, es decir, que no es ningún improvisado y está en Reynosa y está precisamente para atenderle a usted. El número telefónico, el número de la oficina, el número de contacto, el número donde usted lo puede localizar es el 8993 87 78 71. Marcos Heredia, perito evaluador, recuérdelo usted muy bien. Marcos Heredia, perito evaluador con más de 30 años de experiencia. Le doy a conocer también a usted que Inhumaciones Española en Reynosa, servicios funerarios desde 8,000 pesos, servicios de cremación desde 8,000 pesos, servicios de traslados nacionales e internacionales, servicio a todos los panteones. La ubicación en Boulevard Hidalgo, 1415, Colonia Longoria. La sucursal en Praxedis Balboa, 1397, de la Colonia del Bosque. Los números telefónicos, usted los ve en pantalla. Los números telefónicos es el 923-6097, 923-6098, 924-1944. Servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Gracias, amigos. Muchas gracias por la confianza, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Agenda Pública 2020 desde el mero corazón de esta bendita ciudad, Reynosa, Tamaulipas, México, que hay probabilidades de lluvias, la lluvia amenaza, las nubes aquí se quedan amenazantes, por eso debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Damas y caballeros, continuamos rápidamente con más información, continuamos con la importante entrevista realizada el día de hoy aquí en los estudios de Agenda Pública 2020 y regreso micrófonos y cámaras con la licenciada Laisa Reina. Mil disculpas, Madera, para todos nuestros seguidores. Es un programa en vivo. Claro. Que tuvimos problemas ahí con la conexión, con el internet, pero ya estamos de nueva cuenta para seguir con nuestra entrevista el día de hoy. Te comentaba al inicio de este espacio que hoy 26 de junio estamos celebrando el Día Internacional del Uso Indebido de las Drogas. Mitos y realidades, ¿qué es una droga? Se convierte en enfermedad, en adicción, los casos en Reynosa, pero hay personas quienes atienden esta situación tan grave en nuestra ciudad y no nada más aquí. A nivel mundial está quejando, pero ¿cuál es el sector, Madera, el sector de la población a quien ataca más esta enfermedad? Pues bueno, los especialistas nos lo dicen. Saludo con mucho gusto, una vez más, a la licenciada maestra Astrid Zapata Espinosa. Ella nos viene a platicar sobre este tema, un largo currículo, Madera, de nuestra invitada. Ella actualmente es la directora de UNEME Capa Reynosa La Curva, el Centro de Especialidades Médicas, Centro de Atención Primaria en Adicciones. Maestra Astrid Zapata Espinosa, psicóloga clínica, especialista en adicciones y máster en tanatología. Bienvenida, licenciada. Mil disculpas. Programa en vivo, sí. Problemas técnicos. Sí, gracias. Muy complacida de estar aquí con ustedes, compartiendo la información con el público en general. Platicábamos en el espacio anterior, Eli, sobre pues las drogas. ¿Qué es una droga? Para que podamos entender qué abarca una droga, cuáles son drogas. Podríamos decir, nos quedamos platicando en que, bueno, la bebida pues es una bebida que se vende, el cigarro lo venden muy fácil, tienes el acceso, eso se consideran drogas. Pero bueno, vamos a hacer un recuento así rápido. ¿Qué es una droga? Sí, bien, una droga, según la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia natural o sintética que cuando se introduce en el organismo va a alterar las funciones del sistema nervioso central, es decir, que va a alterar funciones tanto motoras, de percepción, del estado de ánimo y del comportamiento. Y esta droga, cuando es consumida reiteradamente, va a dar origen a lo que es una adicción.
También es importante mencionar que una adicción, ¿qué es? Es una enfermedad, no son vicios, no son ningún otro tipo de concepto que no sea una enfermedad, y como tal tenemos que observarla, tratarla, no requiere menor mérito, más bien tenemos que, tiene que ser atendida de una manera particular a través de especialistas. Lo platicábamos, es una adicción, es una enfermedad, pero quien la padece no reconoce de estar enfermo. Claro. Sí, esta enfermedad tiene diferentes facetas. El modelo de Di Clemente y Prochaska dice que tiene varias etapas. Una es la parte de la precontemplación o la parte de la negación. No, yo no tengo ningún problema, o sea, yo nada más consumo porque me gusta, pero no tengo ningún problema. Luego ya puede pasar a otra etapa en donde, bueno, tal vez tenga así, me paso, pero yo lo dejo cuando quiera, ¿no? Entonces puede pasar también a otra siguiente etapa en donde, bueno, si ya me di cuenta que tengo un problema con esto, sí, peleo, grito, he perdido empleo, he tenido varias consecuencias y un día voy a buscar ayuda, pero pueden pasar días, meses, años y no busca ayuda. Ajá, incluso puede tener problemas de pareja, de violencia, choques, por el consumo de alguna sustancia, por ejemplo la del alcohol, que es la más frecuente, y sin embargo va aplazando la atención a la búsqueda de ayuda. Una de las razones es por la parte de la estigmatización del concepto de adicto, ¿no? Eso es como, eso es algo muy grave, yo no he llegado para allá. Sin embargo, las consecuencias que traen el consumo de sustancia, por ejemplo el alcohol, el tabaco, pueden ser de manera inmediata, sin necesidad de llegar a una adicción. Una persona puede tener un efecto inmediato, contiguo, bajo la influencia de esta sustancia. Por ejemplo, si habláramos de alcohol, una persona podría tener peleas, discusiones, al otro día no ir a trabajar, puede presentarse infidelidades, pueden presentarse escenas muy bochornosas o un poquito difíciles en un evento, en una situación. Pueden tener pérdida del empleo, llegadas tarde, ausentismos y una serie de consecuencias. Por ejemplo, en los jóvenes se da mucho de que están bajo la influencia de alguna sustancia, por ejemplo el alcohol, y empiezan pueden llegar a tener relaciones sexuales sin protección, y eso lleva a otro tipo de consecuencias como enfermedades y embarazos no planeados. Entonces, el consumo de las drogas, por eso habla de esto, de la parte del uso indebido, es menor de edad, siempre va a ser una cuestión de riesgo, porque tiene que ver con la parte del desarrollo del cerebro, y mayores de edad, aquí hablaríamos del uso de bajo riesgo. Entonces una persona puede tener consecuencias sin ser adicta por el uso de las sustancias. Entonces, yo nada más tomo o fumo en ocasiones cuando hay un convivio, no es de todos los días, pero sí hay un festejo cada tercer día, tengo una reunión con mis amigos. Eso a mí no me convierte en drogadicto, eso a mí no me convierte en una persona con adicciones, ¿cierto? Ok, uno de los mitos es esto, es, por ejemplo, en el consumo del tabaco, es fumar de vez en cuando no es adicción. Yo nada más fumo y yo no tengo ningún problema con la adicción. Bueno, hay diferentes modalidades de consumo de las sustancias. Hay uso, hay abuso y hay dependencia. La dependencia, hablamos de dependencia física y psicológica, que hablamos de la adicción. Y cuando hablamos de adicción, hablamos de la parte de la enfermedad que dijimos, ¿no? De esto último que citamos. Sin embargo, una persona que empieza a experimentar con la sustancia puede tener un uso nocivo, dañino, que entonces empieza a afectar la salud la salud. Y cuando hablamos de salud, no es la ausencia de enfermedad, y no nos referimos solamente al estado físico. La Organización Mundial de la Salud dice que este término de salud es un equilibrio entre la parte biológica, psicológica y social. Entonces una persona puede tener repercusiones por el consumo de las sustancias, ya que en diferentes áreas de la vida va a tener
estas consecuencias. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte biológica, a lo mejor que pierde el sueño, que dificultades para dormir, un poco también de ansiedad, un poco de pérdida de apetito, aumento o bajo de peso. También en la parte psicológica puede tener en los pensamientos, en las conductas y en las emociones alteraciones significativas, pero también el uso o abuso de sustancias va a tener efectos en la parte social, ya sea con la pareja, con la familia, en cómo manejes la economía, pidas prestado, empeñes cosas, incluso a cometer hasta algunos tipos de delito. Lic, la marihuana, en algunas partes del mundo ya es hasta médica, ya autorizan el uso de la marihuana. ¿Trae afectaciones negativas? Sí, hay dos tipos, el uso recreativo y el uso medicinal. Ok, esto es importante mencionarlo porque como la parte de la legalización que ha existido en algunos países, en algunas ciudades, estados, esto ha influenciado en que los jóvenes empiecen a experimentar con esta droga con la creencia de que es inofensiva. Pero cuando hablamos del uso recreativo, más bien el uso medicinal es que a esa planta le van a extraer una sustancia como el THC para producir los medicamentos. Y esos medicamentos son para personas que tienen un diagnóstico, que tienen una enfermedad y que han probado otros tratamientos y que no son tan efectivos, entonces utilizan. Sí pueden causar dependencia los medicamentos, pero en nuestro México no está legalizado todavía eso. Entonces los jóvenes pueden decir, bueno, es que ya es buena porque en tal lugar ya la autorizaron, ya la están consumiendo. Los efectos en el uso recreativo es de fumar la marihuana para tener un efecto de estar drogado, eso no es legal, y eso portarla con los jóvenes, y esto pues puede traer repercusiones en el ámbito legal que los pueden involucrar en, pues que los llevan a la parte de la justicia, ¿no? Entonces, para evitarnos eso también hay que comenzar a diferenciar, ellos tienen que aprender a diferenciar esto para la toma de decisiones de manera asertiva que lleve a la elección de vida en un estilo más saludable. Licenciada, ¿cuál es el sector de la población más afectado en las drogas? Es que dices tú, yo he trabajado, porque he estado muy de cerca en esto, he trabajado en jóvenes o en personas adultas. ¿Cuál es el sector de la población más afectado? Sí, bueno, las drogas no tienen nadie está exento de eso, o sea, no tienen condición ni de social, género, social, o sea, pueden ser en los estratos más altos, pueden ser en la cuestión económica, cultural, puede ser a las personas que tengan carreras impresionantes, aunque como puede ser una persona que tenga cero recursos económicos. Sin embargo, hay factores de riesgo que sí pueden propiciar que una persona sea más vulnerable ante el consumo de las sustancias. Uno de ellos es la población juvenil, porque cuando hablamos de desarrollo neurológico, la parte frontal del cerebro es la que nos ayuda a tomar las decisiones, el control de las emociones, y esa parte es la última en madurar, y cuando están en el crecimiento, que es hasta más o menos 21 años, por eso te fijas en Estados Unidos, la mayoría de edad es sí. Y en nuestro México, bueno, 18. Es a los 18 años. Entonces, por eso antes, pues no se permite, no es legal que los jóvenes empiezan a consumirla, porque va a tener repercusiones en esa área del cerebro, es más probabilidad de que tengan una dependencia a más temprana edad y que las consecuencias por tener este padecimiento la van a tener muchos años y van a tener más repercusiones en todos los ámbitos de vida, tanto en la cuestión neurológica, porque hay más probabilidades de abandonar la escuela, de tener conductas violentas, de peleas dentro de la familia, va a haber más consecuencias económicas y más probabilidad de que una muerte prematura. Entonces, si la población de México empieza a morirse a más temprana edad, pues vamos a ser un país en donde
haya más dificultades económicas y todo, porque el sector de la población más joven pues tiende a morir y va a haber más viejitos y menos. No nada más se ve afectado la persona que consume la droga, que está dentro de las adicciones, porque las consecuencias las viven los familiares que lo rodean. También es una enfermedad que afecta a los que rodean a la persona. Sí, claro. Por ejemplo, uno de los mitos que muy frecuente es, bueno, yo no le hago daño a nadie. Por ejemplo, yo tomo, pero tomo aquí apartado. Yo no hago problemas, no me meto con nadie, sí, pero el recurso económico se está habiendo una fuga importante ahí. Cuando no tengo, pido prestado. Y eso hay un desequilibrio dentro de la familia. Cuando tomo, pues no convivo con mi familia, me aparto. A lo mejor, si me dicen, ya me enojé, ya causé un conflicto. Al otro día, pues, el rendimiento laboral tiende a disminuir y se tiende a cometer más errores dentro del trabajo, a quedarme dormido o a no ir porque se me hizo tarde. Entonces, cuando hablamos de consumo, sin llegar siquiera a la parte de la adicción, cuando hablamos de un uso experimental con la sustancia o un abuso de la sustancia, que en México esto es muy frecuente, por ejemplo, el consumo del alcohol, las personas no lo hacen y la mayor población de México no es que los dependientes, los que son adictos, sino los abusadores del alcohol. O sea, en esta tendencia de que viernes y domingo, pues es fiesta, ya me lo merezco. Entonces, me merezco esta droga, por ejemplo, lo que es el alcohol, ¿no? Sí, entonces, el fin de semana, toda la semana a trabajar, ahora sí, pues, déjame relajarme. Así es. Entonces, el alcohol está muy asociado hacia acciones de felicidad, acciones de convivencia o de pasarla bien. Entonces, desde ahí, si estamos partiendo de que el alcohol es el invitado principal en una reunión, estamos teniendo una dificultad. Si no me sé divertir sin el alcohol, allí hay una situación de conflicto, porque entonces cuando yo no tenga esta sustancia, no sé qué hacer, no sé cómo platicar, no sé cómo convivir con mis seres queridos o con mis amigos o con las personas en general. Tenemos que aprender a tener conductas también de diversión, sobre todo en la población de jóvenes, ¿no? En los adolescentes, en los niños, que ellos aprendan estilos de vida saludable en donde aprendan a convivir sanamente, a dialogar, acciones que parezcan o que sean muy divertidas más bien, juegos de mesa, deportes y un sinfín de actividades que pueden ser benéficas y que la puedan pasar increíble y que no esté invitado el alcohol. Máster, llega a ser difícil dejar las drogas, porque bueno, me ha tocado ver casos, escuchar casos en los que entran a un centro de rehabilitación una vez, salen, pero vuelven a recaer, tienen la disponibilidad de volver otra vez a entrar determinado tiempo, están sobrios, pero vuelven a recaer. ¿Se vuelve difícil? Sí, el fenómeno de las adicciones es un fenómeno complejo. Realmente, hace ratito te platicaba acerca de las etapas de cambio. Cuando te mencioné estas primeras 3 etapas, las siguientes, bueno, sé que tengo un problema, voy a buscar ayuda y me someto a un tratamiento, ¿verdad? Si aplica para un modelo ambulatorio como es el que nosotros tenemos, pues maravilloso, puede seguir haciendo sus actividades y solamente va con la mejor disposición de aprender y a ver un cambio en la conducta, pero también sigue a la parte del mantenimiento. Una vez que deje de consumir, no para ahí. La abstinencia es solamente el primer paso dentro del tratamiento, no es el tratamiento en sí, es todo, ¿no? Porque después sucede, si no tienen habilidades de afrontamiento, porque siempre va a haber personas que los inviten, que los presionen, siempre va a haber fiestas, bodas, cumpleaños, celebraciones de todo tipo. Si no tiene habilidades, si no maneja adecuadamente toda una estrategia tanto de factores internos y externos, es muy probable que pueda tener las recaídas, que es en el proceso de cambio, las recaídas pueden estar contempladas. Pero bueno, la recaída, si
Si volvió a consumir una sustancia, bueno, ok, hay que aprender de esa situación. De hecho, nosotros tenemos dentro de nuestro centro un programa específico de prevención de recaídas para que la persona comprenda qué es lo que me hizo caer. Pues que me sentía triste, o que quería celebrar, o que me estaban presionando tanto, o que la tenía disponible, que era la situación. Entonces, la persona tiene que aprender a identificar qué lo impulsó nuevamente a la recaída, lo identifica para entonces crear estrategias y planes de afrontamiento, porque si nada más tuvo una recaída, otra vez vuelve a consumir y no hace nada, no identifica, va a vivir un poquito con remordimiento o culpa, y esa misma culpa después le vuelve a hacer que vuelva a consumir y otra vez tiene el nuevo estilo de vida anterior que ya había logrado dejar de tener eso, ¿no? Entonces la idea principal y lo mejor es de que una persona que ha logrado dejar de consumir tenga y se fortalezca con habilidades de afrontamiento que nosotros le damos. Son habilidades cognitivas, conductuales, tiene que aprender a ver qué está pasando en mi pensamiento, cómo me estoy sintiendo y cómo estoy actuando, ¿verdad? Aprende tanto de sí mismo que entonces ya sabe qué hacer y cómo actuar en determinado momento. Máster, ahorita que hablas sobre el centro en el que tú coordinas, aquí en Reynosa, ¿cómo se encuentra nuestra ciudad? Los casos. Sí, en nuestra tarea principal es abordar a la población más joven. Siempre lo que hacemos es invitar a las escuelas, les ofrecemos estos servicios que nosotros tenemos, todos son completamente gratuitos, eso es lo mejor, porque una de las consecuencias, de las barreras más bien, para acceder al tratamiento es que no tengo dinero. Y por ejemplo, Reynosa, dentro del estado, es una de las que tiene 3 centros, de un MK como es el centro donde yo estoy, tiene un CJ también, y tiene otros centros que también puede acceder, ya si requiere tratamiento residencial. Entonces, en las escuelas y en la población juvenil se ha habido un aumento por diversos factores, por la disponibilidad de las drogas, por la influencia de los amigos, por la sociedad, porque se tienen muchos mitos acerca de las drogas y la baja percepción de riesgo. No pasa nada, un traguito, un cigarrito, etc. Y todas esas serie de factores impulsan o propician la conducta de consumo, independientemente en qué nivel, como lo mencioné hace ratito, ya sea uso, abuso o dependencia. ¿Pero si van en aumento? Sí, claro. De hecho, por eso tenemos que redoblar esfuerzos en el área de la prevención. Siempre es más fácil prevenir que intervenir, porque ya cuando está en la parte de intervenir, que necesita tratamiento, es un poquito más difícil, pero es una enfermedad tratable, es una enfermedad que sí tiene la posibilidad de generar un cambio, pero la parte de prevención es mucho más rápida, efectiva, menos costosa y al alcance de muchas personas. Una de ellas es tener información correcta. Teniendo información correcta, basada en evidencia, información científica, porque precisamente el lema de esta conmemoración del Día Internacional es eso, el conocimiento, mejor conocimiento para un mejor cuidado, ya que hay mucha información. Si tú te fijas, puedes entrar ahí al internet y buscas qué es esto, y te van a dar un sinfín de páginas, e incluso hay páginas de personas que no tienen el conocimiento certero y dan información que es incorrecta, entonces eso alienta el consumo. Incluso hay videos, se los pueden transmitir por redes sociales, y que da todos los factores que son buenos de esa sustancia. Por ejemplo, en el alcohol, y te empiezan a decir, mira que con el alcohol tu rendimiento, que es mejor esto, y te dan todo lo bueno, lo bonito, lo agradable de esa sustancia. Sin embargo, como es droga, también hay repercusiones en la vida del ser humano. Oye, Máster, ahora, dado a la pandemia que estamos viviendo, me supongo que ustedes tuvieron que hacer algunas modificaciones
no sé si realicen alguna actividad durante todo el mes de junio, llegado el Día Internacional. No sé cómo sean las actividades o cómo eran en años anteriores. Me comentas visitar escuelas, pero ahora tuvieron que hacer algún cambio para dar la atención o para dar este tipo de pláticas, a lo mejor de tipo conferencias, dado a la pandemia, las crisis que estamos viviendo. Sí, claro. Bueno, el centro y todos los UNEM Escapas en el estado estamos brindando un apoyo psicológico para las personas que lo requieran por la contingencia, que están presentando ansiedad, depresión o cualquier tipo de síntoma de estrés. Ahí están las líneas telefónicas, el 922-6740. Pueden llamar desde cualquier parte del estado y se les va a brindar atención especializada, independientemente si sea un consumidor, un adicto, no tengo ningún tipo de problema de eso. Anteriormente, en esta fecha siempre hacíamos celebraciones de diferente tipo, año tras año, según el lema, según la actividad programada, ya sea a través de conferencias, de talleres, un simposio o alguna actividad con jóvenes que sea de lúdica, deportiva, y para celebrar este tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, en el mes de mayo se celebra también lo del Día Mundial Sin Fumar y también hacemos acciones. Y siempre hacemos en julio, que es en la parte donde hay vacaciones y donde generalmente los muchachos o los niños salían y tenían tiempo libre. El tiempo libre también es un factor de ahora con qué me divierto. Sí. El aburrimiento, la monotonía también invita hacia experimentar con sustancias, ¿no? Un cigarrito, unas copitas y esto. La depresión, el confinamiento, claro, puede provocar. Sí, eso. Exacto. Ahorita estamos viendo que hay aumento debido a las reacciones emocionales que están presentando por el confinamiento. O sea, la gente se desespera. Sin embargo, pues esto no va a ser toda la vida. ¿Y qué es lo que sucede? Que las personas, si presentan un diagnóstico, ya puede ser antes de que sucediera la pandemia o que ahorita le estén desarrollando un trastorno de ansiedad, esto es ya un diagnóstico. Pero si empiezo a experimentar con drogas, con alcohol, con cigarro, pues ahora tengo otro diagnóstico y ahora tengo una patología dual. Generalmente, como hay drogas estimulantes, hay drogas depresoras y hay drogas alucinógenas, si alguien presenta un estado emocional muy bajo, quiere una droga que lo eleve. Ajá. Si alguien se siente muy ansioso, muy desesperado, quiere una droga que lo relaje. Ajá. Pero estamos usando una droga que, lejos de ayudarte porque lo hace en ese momento, solamente lo que va a ir ocasionando es que ahora desarrolle otra patología y ahora tenga dos problemas, ¿sí? Entonces, para este problema siempre hay modos y maneras alternativas naturales y más efectivas, más duraderas que para solucionar un problema de ansiedad, de depresión, de duelo por alguna pérdida de un ser querido por esta contingencia, en vez de desarrollar otro problema, porque luego ahí se va complicando. Y si te fijas, este es un diagnóstico, como te menciono, se viene uno de uso de sustancias, y si tengo años consumiendo esa sustancia, puedo desarrollar un problema ya de cáncer, un problema en los riñones, un problema, y ya tengo otro diagnóstico más, ¿te fijas? Entonces, lejos, ¿cómo comenzó una situación? Ajá, a lo mejor con un duelo profundo que estaba experimentando las sensaciones, o por un episodio de crisis de ansiedad, y se empieza por eso estas enfermedades son crónicas, duran mucho en el tiempo para que sean identificadas, porque yo no tengo ninguna, creo que siempre estoy en el uso experimental, o creo que siempre ahora sí abusé, pero ya voy, y siempre están fluctuando entre que si consumo o no consumo, si creo que sí tengo un problema o creo que no, y se va a través del tiempo haciendo complicado primero el diagnóstico, porque la persona hasta llega a ir a consultas médicas, el médico le llega a preguntar, ¿consume tal sustancia? No, ok, nada, nunca, bueno sí, de vez en cuando.
Y luego le empieza a explorar un poquito más y ya, no, sí, pues hace mucho tomaba tal, y consumía algunos medicamentos que yo solo me los recetaba, incluso, y empieza a explorar y te das cuenta que sí hay un problema con el uso de sustancias, ¿verdad? Máster, esto es un tema muy amplio, el tiempo nos ha ganado, pero yo sí quisiera un mensaje, o qué pudieras decirles a aquellas padres de familia que noten algo extraño, algo raro en sus hijos, ¿cuál sería el primer paso a dar? Sí, bueno, primero, ¿cómo podemos identificar que nuestros hijos pueden estar usando alcohol, tabaco o cualquier otra droga? Bueno, cambios en la conducta, en el temperamento, se irrita más, se enoja más. También puede haber, tiene amigos y no quiere que los conozca, se pierden cosas en la casa, miente con facilidad. Y hoy ya hay evidencia trae los ojos rojos, huele a alcohol. Entonces, si ya empezaste a identificar que tu hijo sí está fumando, sí está tomando alcohol, dependiendo de la edad, por ejemplo, si es un menor de edad, es que lo invites y lo acudas a tratamiento con personas especializadas, porque a veces, por ejemplo, en la rama de la psicología tiene diferentes vertientes, y a veces, bueno, lo llevo con un psicólogo, pero él se especializa en otra cosa, ¿verdad? Es con las personas indicadas, por ejemplo, ahí en el centro, que están personal altamente capacitado en esto y dedicado exclusivamente al fenómeno de las adicciones, para, independientemente que la persona tenga o no una adicción, si ya comenzó a experimentar, en esa primera etapa hay que ver qué es lo que empujó. El muchacho siempre decía que no y ahora sí, se rompieron esos frenos mentales que antes tenían. Entonces, como una parte de orientación, de consejería breve, puede recibir atención sin necesidad de estigmatizar al joven como que eres un adicto. O a veces también pasa mucho que le descubren que consume alguna droga, ya te voy a internar. No es necesario, primero hay que ver cuál es el estado de ese muchacho. Nosotros evaluamos y determinamos si es candidato para un programa de tratamiento ambulatorio como el que nosotros tenemos, que nada más vaya y haga su vida cotidiana, o si requiere un tratamiento ya. Y hay instrumentos que están hechos por la Organización Mundial de la Salud, que nosotros los aplicamos y con ellos se determina según unos criterios diagnósticos, ¿verdad? Pero a veces es en su desesperación, ya, te voy a internar, ¿verdad? Y a veces eso rompe lazos afectivos, de comunicación, y ahora lo hago, pero me escondo de ti, y se complica más la enfermedad. Al no saber cómo reaccionar ante un caso como estos, hacemos eso, ¿no? Órale, a internarlo rápido, sin saber que a lo mejor es algo menor y requiere nada más un acercamiento tan sencillo como eso. Máster, ¿dónde está el centro? Si alguien que nos esté viendo requiere alguna atención más personalizada, ¿dónde pueden ubicarlos? Sí, estamos ubicados en Ferrocarril 2311, en la colonia La Curva. El teléfono es 922-6740. Y en las redes sociales, en Facebook nos encontramos como UNEM-CAPA Reynosa La Curva. Ahí también viene el botón para llamar y pueden hacer citas. Ahorita la atención es vía telefónica, pero es completamente confidencial y está al alcance de cualquier persona. Y la invitación está ahí para que hagan uso efectivo de lo que está ahí del que el gobierno pone a su disposición, y saber que no están solos en un acompañamiento en este proceso de experimentación con las sustancias. Incluso hay algo que quiero mencionar mucho: nuestro centro tiene más jóvenes no consumidores, pero que tienen todos los factores de riesgo. Esa es una prevención ya indicada. Nosotros aplicamos también un tamizaje. Este tamizaje es un cuestionario de preguntas que entonces ahí te sale focos rojos. Es probable más que empiece a experimentar con las sustancias. Entonces, si tienen problemas de autoestima, de ansiedad, de la familia, de la conducta, de esto, es candidato para tratamiento sin necesidad de que sea un consumidor. Nosotros tenemos muchos jóvenes así, ¿verdad? Entonces, incluso podemos ahorita tener
más jóvenes de esta naturaleza, de esta forma, que propios de los consumidores, y esa es una etapa temprana de intervención en donde como papás tenemos que tener la certeza, la seguridad de que está en buenas manos y que mi hijo a lo mejor no tiene una cuestión grave, pero sí es importante la atención. Máster, el tiempo nos ha ganado. ¿Algo que se nos haya escapado, que desees agregar? Yo creo que es importante siempre estar de cerca con nuestros seres queridos para estar, no atacar, no porque llegan a consumir, no etiquetar, no estigmatizar. Al contrario, hay que sumarnos a la tarea para ayudarlos, para que ellos logren una mejor calidad de vida en todos los aspectos, ¿no? Y esto nos ayudaría siempre a mejorar su futuro y la convivencia en cualquier ámbito en el que se encuentre. Máster, está de más decirte, porque tú ya lo sabes, que este espacio está abierto para cuantas veces desees acompañarnos. Con mucho gusto te vamos a estar recibiendo, porque yo creo que es importante conocer cada una de las actividades que ustedes realizan. Yo recuerdo que he visitado el centro en donde estás, y me gustaría un día visitarte cuando ya esto pase y conocer cada una de las actividades más de cerca y mostrárselas a todos nuestros seguidores. Sí, claro, eso es una de las cuestiones muy vitales, porque luego, ¿a dónde me encuentro? Las instalaciones, por ejemplo, nosotros acabamos de pasar un proceso de certificación de calidad, en donde todos los procesos de atención nos los evalúan. Sacamos el primer lugar a nivel estado y a nivel nacional, donde lo hicimos de la mejor manera y estamos haciendo el mejor esfuerzo tanto en instalaciones como en el proceso de tratamiento. Y en agosto, primeramente Dios, tenemos pensado hacer un campamento virtual preventivo de adicciones que fomente también la cuestión dentro de la familia, en donde convivan, porque es tiempo meramente de vacaciones, los niños ya estaban como inconscientemente preparados para esto. Y bueno, pues ahora por la pandemia pues voy a estar en casa, voy a permanecer ahí, entonces la invitación está ahí para que hagan actividades, participen con nosotros, que muy próximamente les daremos ahí la convocatoria, las bases para que se inscriban, que antes lo hacíamos de manera presencial, se divertían y todo era gratuito, todo tratábamos de brindarles a los niños, a los jóvenes, pues herramientas psicoeducativas y divertidas para la prevención, y ahora lo vamos a hacer pero de manera virtual. Hay que reinventarnos, ¿verdad?, para favorecer los estilos de vida mejores para todos. Exactamente, que la pandemia no obligue a dejar o dar ese seguimiento a este tipo o a sector de la población que tanto lo requiere. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo quiero cerrar, porque dentro de los reportes esto me llamó mucho la atención. Yo quiero cerrar este espacio informativo con esto. Dice, si la salida quieres hallar, lo mejor es no entrar. Si entras al laberinto de las drogas, te puedes perder. Si a la salida quieres llegar, en las drogas no debes confiar. Así es, una metáfora con la cual podríamos cerrar muy bien y que se lleven el mensaje de toda la población, de cuidar a nuestros niños y de favorecer en todo lo que podamos hacer por ellos de la mejor manera en todos los ámbitos. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se conectaron con nosotros. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana en Agenda Pública 2020. Te recuerdo que la cita es este próximo lunes en punto de las 7:30 con más temas del acontecer de Reynosa, con más invitados, porque eres tú quien nos pone los temas aquí en nuestra mesa. Eres tú quien nos dice, ¿saben qué? A mí me gustaría que invitaran a tal persona. ¿Para qué? Para cuestionarlo sobre qué es lo que ha hecho, lo bueno y lo malo, para el beneficio de todos nosotros. Con mucho gusto nosotros le estaremos dando el seguimiento. No me queda más que desearte que tengas una excelente noche de viernes y un rico fin de semana.